Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 532, La familia real y la biblioteca. Hildebrand no fue el único que se endureció ante esta noticia. Sus actuales asistentes intercambiaron miradas, sin saber qué decirle. Me acerqué al príncipe más joven. Claro, Weiss había dicho que no tenía suficiente maná para entrar en el archivo, pero eso no era nada para molestarse. Está escrito que los miembros de la familia real que entraron en este archivo lo hicieron después de alcanzar la mayoría de edad. No es de extrañar que no tengas suficiente maná cuando ni siquiera has entrado en la Academia Real. No has aprendido a comprimir tu maná, no se te han concedido las protecciones divinas de los dioses, y ni siquiera has obtenido tu estape. Rosemain. Todavía tienes que terminar tu periodo de crecimiento, eso es todo. Ahora, ¿por qué no esperas conmigo? Señalé las sillas alrededor de una de las mesas. Hildebrand escudriñó la sala, mirando las mesas y las sillas ante la pared invisible. ¿Vas a esperar aquí, Rosemain? Por mucho que me gustaría entrar en el archivo, Auberenfest me lo prohibió. Sin embargo, podemos ver el interior desde aquí, ¿no? Imagino que aquí es donde los asistentes normalmente observan a su lord o lady para asegurarse de que no están en peligro. Tengo la intención de tomar un poco de té y esperar a saber si realmente se encuentra algún documento importante dentro. Me uniré a usted, entonces, dijo Hildebrand con satisfacción, dirigiéndose a una de las sillas. Su ayudante principal, Arthur, suspiró aliviado y luego me dedicó una sonrisa de agradecimiento. Brunilde, por favor, consulta a la profesora Solange sobre la preparación del té, dije. Entendido, respondió ella, y luego giró con elegancia sobre sus talones y comenzó a subir las escaleras. Al ver esto, los demás asistentes comenzaron a hacer sus propios preparativos. Príncipe Hildebrand, yo también quiero prepararle el té, dijo Arthur. ¿Puedo? Por favor, hazlo. Brunilde regresó con solo una parte de lo que necesitaba para el té. Volví al dormitorio con Lieseleta, pero esto es todo lo que puedo llevar por mi cuenta, dijo con una sonrisa preocupada. En ese caso, tómate un momento para respirar, dijo Rillarda, y luego volvió a subir a buscar el resto. Asentí con la cabeza. Puedes descansar allí una vez que se haya servido el té. Oh, no, Lady Rosemain, no debo perderla de vista. Podrías cargar hacia el archivo en cualquier momento, rió Brunilde. Leonore señaló que compartía esta preocupación. Al parecer, no podían confiar en mí cuando observaba el archivo tan de cerca y prácticamente zumbaba de expectación. Pero, quiero decir, hay un archivo lleno de libros y documentos que nunca he visto antes, literalmente allí mismo. Por supuesto que me voy a poner nerviosa. Básicamente, a cualquiera en mi situación le costaría mucho quedarse quieto. Como la puerta solo se podía abrir con las 3 llaves, era imposible saber cuándo se presentaría otra oportunidad como esta, si es que se presentaba. Por supuesto, me esforzaba por contener mis ganas de leer. Hildebrand dio un sorbo a su té, suspiró y se miró las manos. ¿Qué puedo hacer para aumentar mi capacidad de maná? Murmuró, frunciendo los labios. La compresión de maná no se enseña hasta la Academia Real, así que no hay necesidad de que te preocupes por esto ahora, dije. Tu capacidad aumentará cuando encuentres una técnica que te convenga. Además, la familia real debe tener un método eficaz investigado por generaciones de reyes, seguramente. Al parecer, era normal que los métodos de compresión de maná se trataran como secretos guardados para uno mismo o para su casa. Estaba segura de que la familia real tenía el suyo propio. También me pareció prudente evitar dar consejos a Hildebrand, ya que podía adivinar que se apresuraría a probar cualquier método que le contara. Por eso,
Me conformé con una respuesta vaga y volví a centrar mi atención en el archivo. Hannelore y los demás debían de estar tratando de hacerse una idea general de todo lo que había en el archivo. Se habían dividido en grupos de 3 y estaban sacando los documentos blancos de aspecto pizarroso, hojeándolos y volviéndolos a colocar en el lugar donde los habían encontrado. Hannelore negó con la cabeza, y los 2 príncipes fruncieron el ceño. Entonces, Anastasios miró un gran libro abierto sobre un atril y llamó a Sigisbald. Dios, ojalá fuera yo. Parece tan divertido ahí dentro. Seguí observando mientras comía los dulces que nos había traído Rillarda. Pronto, Hannelore y los 2 príncipes salieron del archivo mientras discutían algo. Lady Rosamine. ¿Podría acompañarnos dentro un momento? Preguntó Hannelore. Hay muchos documentos antiguos y nos cuesta saber de qué tratan. Dado que puedes leer el libro de historia de Dunkelfelger, imagino que estás muy familiarizada con el lenguaje antiguo, ¿verdad? Rosamine, añadió Sigisbald, aunque me duele profundamente que rompas una promesa con tus guardianes, ¿podría solicitar también tu ayuda? Mi corazón vaciló. Quería entrar. Tenía tantas ganas de leer todos esos libros desconocidos. Pero no quería que me gritaran. Pero, yo. Me volví hacia Rillarda y Leonore, pidiendo su permiso. Ambas me miraron con preocupación, y luego bajaron los ojos, dando a entender su negativa. Hildebrand también me dirigía una expresión suplicante, no queriendo que me fuera sin él. Rosamine. Ven, dijo Anastasius con autoridad. No debes usar un tono tan exigente, intervino Sigisbald. Ella ya está cooperando por la bondad de su corazón. Anastasius negó con la cabeza. Tienes una idea equivocada, hermano. Sus guardianes en Ehrenfest le han impuesto una restricción muy clara, por lo que no puede entrar a menos que le demos una excusa en forma de decreto real que sustituya sus órdenes. Por lo tanto, Rosamine, ayúdanos a leer los documentos del archivo. Esta es una orden directamente de la familia real. ¿Una orden de la familia real? Bueno, entonces tengo las manos atadas. Yujú. Rillarda, Brunilde, Leonore, dije, devolviendo mi atención a ellas, difícilmente puedo rechazar una orden de la familia real, ¿verdad? Suspiraron colectivamente. Milady, cualquiera puede ver que estás fuera de sí por la emoción. Estoy de acuerdo en que no puedes rechazar una orden de la familia real, pero no debe emocionarse demasiado, Lady Rosamine. Efectivamente, no se podía rechazar un decreto real. Me levanté de la silla con una sonrisa y dije, permítame ir, entonces. Y con eso, atravesé ansiosamente la barrera invisible. Rosamine. Swartz me miró, con la cabeza ladeada. No hay suficientes oraciones. ¿Qué? Pregunté, parpadeando confundida. Hannelore entró tras de mí. Oh, ¿Swartz también le dijo algo, Lady Rosamine? Sí. Dijo que no estoy rezando lo suficiente, o algo por el estilo. Yo tampoco lo entiendo, pero a mí me dijo lo mismo, no hay suficientes elementos. No hay suficiente oración. Al parecer, los príncipes habían recibido mensajes idénticos. Reflexionamos sobre lo que podía significar, pero Anastasio se limitó a encogerse de hombros y decir: si ni siquiera Rosamine, la suma obispa de su ducado, ha rezado lo suficiente, no tiene sentido seguir pensando en esto. Es cierto. Ahora, comencemos. No tenía sentido seguir reflexionando, era hora de leer. Mis manos se dirigieron primero a un libro que descansaba en una mesa cercana, pero Anastasios me detuvo y me llevó a una estantería repleta de pizarras blancas. Los libros de allí están escritos en un lenguaje relativamente moderno, dijo. Podemos leerlos sin problemas. Empieza por aquí. Hannelore dijo que podías leer este idioma, Rosamine, ¿pero es realmente así?, preguntó Sigisbald. Anastasio sacó y me entregó una de las pizarras alineadas. Estaba hecha de la misma piedra de marfil que el propio edificio, y había un texto antiguo tallado en ella. Estas nunca se degradarían mientras la Academia Real y la biblioteca recibieran maná. Pizarras de piedra, muy adecuadas para su conservación.
aunque son un poco pesadas, y no cabe mucho en ellas. Pasé un dedo por las letras mientras las leía. Este es el proceso para realizar un ritual bastante antiguo. Así que esto es a lo que se refería esa parte de la Biblia. Era un ritual derivado de una historia sobre los subordinados de Leidenschaft, que una vez se enzarzaron en una pelea tan acalorada que crearon un verano abrasador. Al final, le tocó a Berfuremeer, la diosa de los océanos, enfriar sus cabezas. En el mismo sentido que el ritual de Haldensel estaba destinado a hacer nacer el verano, este estaba destinado a contener las olas de calor excesivas. La Biblia contenía ilustraciones y la letra necesaria para el ritual, así como la historia de la que había surgido, pero esta pizarra tenía instrucciones reales para realizarlo. Si existiera una pizarra similar para el ritual de Haldensel, probablemente podríamos recrearlo. Personalmente, estoy interesado en este tema y me gustaría investigar la conexión entre la Biblia y estos rituales, dije. Sin embargo, eso no es lo que busca la familia real en este momento. Revisaré cada una en orden, Swartz, así que por favor tráemelas una por una, empezando por la pizarra más a la izquierda del estante superior. Enseguida. Leí cada una de las pizarras que me trajo Swartz. Mientras tanto, Sigisbald y Anastasios repasaban la información relativamente nueva registrada en libros adecuados, mientras Hannelore intentaba leer las pizarras de marfil a un ritmo mucho más lento. Después de leer sobre varios rituales, finalmente me entregaron uno sobre algo más. Príncipe Sigisbald, Príncipe Anastasios, ¿serán de utilidad para la familia real? Pregunté. Son las memorias de un soberano de hace mucho tiempo, que describen su método de compresión de maná y las protecciones divinas que obtuvo. Estas últimas partes, en particular, pueden resultar útiles para nuestra investigación conjunta con Dunkelfelger. Las memorias parecían bastante oficiales, pero eran esencialmente un libro de instrucciones en el que se explicaba cómo el autor se había convertido en soberano, salpicado de un buen número de quejas sobre las penurias que todo ello había conllevado. Sin embargo, parece que se omitieron detalles considerados de sentido común, muy probablemente debido al espacio limitado. Hay algunos puntos que no puedo entender sin este contexto. ¿Cómo qué? Danos una traducción literal. Esta parte dice, di vueltas y vueltas, ofreciendo oraciones a todos los dioses. Pero, ¿dónde habrían estado dando vueltas? ¿Y cómo lo hacían? Estaban realizando un giro de dedicación o algo así. ¿Hay algún lugar para dar vueltas en la soberanía? Pregunté, lanzando una pregunta tras otra mientras me imaginaba al antiguo soberano dando vueltas en oración. Anastasios frunció el ceño. Dada su condición de sumo obispa, no creo que haya nadie en la Academia Real que sepa más de oraciones que usted. ¿No hay nada en el templo que explique esto? Es decir, ofrecer oraciones mientras se da vueltas a algo. Imagino que no se refiere a dar vueltas, sino a repetir una ruta y rezar a varios dioses, sugirió Sigisbald con frialdad. Así se desvaneció de mi mente la imagen de un rey hilandero. Me había preocupado seriamente por las prácticas de esta antigua cultura, pero ir a varios lugares para rezar a varios dioses tenía todo el sentido del mundo. Dicho esto, cuando ofrezco oraciones en el templo, hago que me traigan los instrumentos divinos o voy a la capilla, señalé. Y ni una sola vez he necesitado rodear ninguna ruta para ofrecer oraciones a determinados dioses. Claro que he viajado por todo Ehrenfest para la oración de primavera y la fiesta de la cosecha, pero durante ellas he rezado a los mismos dioses en todas partes. Mientras reflexionaba sobre la redacción del texto, recordé de repente algo que había dicho Mónica. Ah. Uno de mis asistentes en el templo dijo una vez que hay estatuas y tallas de los dioses por todo el edificio. Si todos los templos son iguales, tal vez los del pasado tenían que recorrerlos, rezando a cada dios a su paso. Puede ser, dijo Anastasios, frunciendo el ceño una vez más. Sigisbald lanzó una mirada contemplativa. Como esta memoria parece valiosa, debo pedirte que la traduzcas a un lenguaje moderno y nos proporciones una transcripción para poder consultarla. Una interpretación directa de la transcripción siempre podría ser realizada posteriormente por los eruditos, pero confío en que tu traducción será la más precisa, debido a tu familiaridad con el templo y las oraciones. Entendido. En ese caso, volveré a la sala de lectura para adquirir papel y tinta de filine, dije.
naturalmente, mis eruditos no pueden venir a buscarme. Permíteme que mande a buscarlo en su lugar, intervino Hannelore, levantando la voz. Usted es la única que conoce esta antigua lengua, Lady Rosemaine. Sería mejor que se quedara aquí y siguiera revisando los documentos. Yo hablaré con sus asistentes por usted. Yo no podría pedirle eso, Lady Hannelore. Enviar al candidato a archiduque de un ducado mayor a hacer un recado por mí estaba fuera de lugar, pero incluso cuando moví desesperadamente la cabeza en señal de rechazo, Sigisbald asintió con una sonrisa. Estamos muy agradecidos por su oferta, Hannelore. Tómate un tiempo para descansar una vez que hayas hablado con el asistente de Rosemaine. Has estado trabajando incansablemente desde que llegamos. Oh, claro. Ella necesita un descanso. Yo podía estar tan absorta en mi lectura que descuidaba las comidas e incluso el sueño, pero otras personas más normales necesitaban tomarse descansos. Eso se me había olvidado por completo. Observé cómo Hannelore salía del archivo y volví a mirar las pizarras blancas. Rosemaine, dijo Sigisbald, ha llegado a mis oídos que estás investigando sobre la adquisición de protecciones divinas. ¿Es cierto que se pueden obtener más solo con la oración? No cabe duda de que existe una relación directa entre la oración y la obtención de protecciones divinas. Sin embargo, hay varias condiciones. Hay que rezar con frecuencia y sinceridad, y ofrecer generosamente el maná, por ejemplo. Los caballeros aprendices de Dunkelfelger, conocidos por obtener las protecciones divinas de Leidenschaft y Angriff, jugarán un papel crucial a la hora de identificar la importancia de cada condición. Sigisbald suspiró, mirando la memoria del antiguo soberano. Obtuve protecciones divinas de todos los dioses primarios cuyos elementos poseo, pero no sentí ningún cambio significativo. Como mucho, mi maná se volvió ligeramente más fácil de usar. Entonces, ¿qué cambia cuando uno obtiene las protecciones de los dioses subordinados? Me encuentro indeciso sobre si debo priorizar la oración o los deberes que se esperan de la actual familia real. Con esto, probablemente quería decir que no podía permitirse el lujo de estar leyendo documentos en un archivo cuando necesitaba suministrar casi constantemente el maná necesario para mantener a Jorgen Schmidt. Príncipe Sigisbald, incluso cuando el tiempo es esencial, es más prudente tomar el desvío seguro que el atajo peligroso. Aquí solo puedo recomendar la opción más fiable. ¿Qué quieres decir? Sonreí. Puede parecer que se consume mucho tiempo al centrarse en los métodos de compresión, pasar tiempo aquí leyendo documentos, y tratar de obtener protecciones divinas a través de la oración, pero al final, las cosas solo mejorarán si se tiene más maná y protecciones. La eficiencia del maná de uno aumenta significativamente cuando se tienen las protecciones divinas de muchos dioses subordinados. ¿Qué tan significativamente?, preguntó, sus ojos verdes oscuros se ensancharon. Imagino que depende de cada persona, pero mi hermano mayor Wilfrid obtuvo la protección divina de 12 dioses en total y dijo que ahora puede elaborar cosas usando aproximadamente un 70% de maná como antes. 70%. ¿Y exactamente cuánto habría que rezar para obtener esos resultados? Había una intensidad mordaz en sus ojos. Solo eso me decía cuánta presión tenía la familia real y cuán desesperadamente necesitaban el maná. Obtuviste más protecciones que ese hermano tuyo, ¿verdad?, me preguntó Anastasius con la mirada. ¿Qué tan eficiente se volvió tu maná? Apreté los labios. ¿Era una pregunta que debía responder, o era más importante ocultar la verdad? En cualquier caso, la familia real necesitaba conocer los efectos de la oración. Si tienes la intención de anunciar los efectos de la oración en el templo en el torneo interducados, entonces no hay razón para que no nos lo digas aquí. Pensaba minimizar mi presencia durante el anuncio, ya que soy demasiado atípica, pero como deseo que la familia real comprenda la importancia de la oración, hablaré con sinceridad. Sin embargo, ni siquiera Ehrenfest conoce el número exacto de protecciones que obtuve, así que, por favor, guarden esto para ustedes. Anastasios miró a Sigisbald, y luego ambos asintieron. Considérenlo una promesa. Recibí la protección divina de 43 dioses en total, y mi gasto de maná se redujo a un 40% de lo que solía hacer. Para elaborar y suministrar maná, utilizo menos de la mitad de maná que antes, hasta el punto de que incluso me ha costado administrarlo correctamente. Menos de la mitad.
gritó Sigisbald conmocionado. ¿Cuánto has estado rezando? Debo insistir en que lo guarden esto para ustedes, recalqué, y luego escribí una oración en mi díptico. En Ehrenfest, rezamos a los dioses cuando suministramos maná a la magia fundacional. Me han dicho que incluso Auberenfest obtuvo la protección divina de múltiples subordinados gracias a esta práctica. Como solo hay que entonar esta oración mientras se suministra maná, tal vez sea ideal para la extraordinariamente ocupada familia real. ¿Es realmente así?, preguntó Anastasios, mirándome con desconfianza. Por supuesto, si deseas una verdadera abundancia de protecciones divinas, entonces debes visitar proactivamente el templo y realizar ceremonias religiosas. La sinceridad con la que hagas estas cosas también es importante. Sin embargo, supongo que el hecho de que sean miembros de la familia real les deja sin el tiempo o el margen de maniobra que esto requeriría, y sin duda se enfrentarían al templo de la soberanía si de repente se hicieran cargo de sus ceremonias. En su lugar, empieza por lo más básico. Antes de que te des cuenta, estarás rezando con tanta naturalidad que las bendiciones se derramarán por sí solas. Ahora mismo, su prioridad debía ser acostumbrarse al proceso, aunque era posible que algunos los vieran con extrañeza o se enfadaran con ellos incluso entonces. Yo misma lo había experimentado. Todavía tengo que comprobarlo con mis propias investigaciones, dije, pero parece que se pueden obtener protecciones divinas incluso después de la mayoría de edad. Si todos rezan con regularidad mientras suministran maná, las cosas deberían ser mucho más cómodas para ustedes dentro de unos años. ¿Incluso después de la mayoría de edad? ¿Cuánta información está ocultando Ehrenfest? No ocultamos nada de esto. Antes de realizar el ritual para obtener las bendiciones divinas, pensaba que era normal rezar cuando se suministraba maná a la magia fundacional. Además, casi toda la información que creían que estábamos ocultando había venido de Ferdinand. Él era quien había mantenido todo en secreto, si es que había alguien, aunque naturalmente no iba a decir eso. Lady Rosemaine, aquí tiene el papel y la tinta que necesita, dijo Hannelore a su regreso, con papel de carta en la mano. Lo acepté con un cortés agradecimiento y me puse a trabajar directamente en la traducción de las memorias de la soberana. A continuación, nos tomaremos un descanso, anunció Sigisbald. Hannelore, mis disculpas, pero debo pedirte que transcribas esta tabla al papel. Entendido, príncipe Sigisbald. Observé a los dos príncipes salir del archivo, y luego suspiré aliviada. Hannelore exhaló a su vez, y luego me dedicó una suave sonrisa. Pensar que la convocatoria del príncipe Anastasios ha hecho que estemos aquí no con uno, sino con 3 príncipes. Ha sido toda una sorpresa verlos en la biblioteca, ¿no crees? En efecto. No podía creer lo que veían mis ojos cuando vi al príncipe Sigisbald. Aunque lo vi en la villa del príncipe antes de llegar a la biblioteca. Tampoco pensé que se me encomendaría la tarea de transcribir cosas, continuó Hannelore. Supuse que solo se me pediría que ayudara a abrir la puerta. La lengua antigua no es una de mis especialidades, así que me alegra tenerte aquí conmigo. Debo decir que me impresiona lo mucho que puedes leer, respondí, manteniendo el breve intercambio mientras trabajaba en mi traducción. Ni siquiera los de la familia real parecen tener mucho dominio de la lengua antigua, aunque dan prioridad a sus otros deberes. Oh, esto parece ser una ceremonia de sucesión real, dijo Hannelore de repente, mirando la pizarra en sus manos. Algo así nunca se haría en el templo de Ehrenfest, así que yo también eché un vistazo, con mi interés. Estoy bastante seguro de mi afirmación, ya que aquí dice que el nuevo soberano debe presentar su Gutriseit, pero... No, creo que tienes razón. Esto parece ser una ceremonia de sucesión. Me pregunto cómo el actual rey sucedió al trono cuando no tiene un Gutriseit. Tales preguntas pasaron por mi mente. Hannelore me dio la pizarra, tras determinar que no servía para la actual familia real, y pidió a Swartz que le trajera una nueva. Me adelanté y leí la pizarra con más detenimiento. Al parecer, durante la ceremonia de sucesión real, el sumo obispo llevaría la corona de la diosa de la luz, tal vez porque ella presidía las promesas y los contratos. Espera, ¿es esto un hechizo? La pizarra también contenía lo que parecía ser un conjuro para transformar el propio estape. Lo copié en mi díptico. Definitivamente,
Ferdinand venía aquí todo el tiempo. Apuesto a que su misión era leerlo todo. Las pizarras que contenían información sobre otros rituales detallaban igualmente los hechizos para fabricar la capa del dios de la oscuridad y el cáliz de la diosa de la tierra. Me había preguntado por qué Ferdinand y solo Ferdinand sabía tantas cosas al azar, y ahora tenía mi respuesta. Yo también voy a leerlo todo. Después de leer hasta que la biblioteca cerró, devolví mi llave a la caja de almacenamiento de la oficina. Mi tiempo en el archivo me había enseñado mucho sobre diversos rituales, así como los hechizos necesarios para convertir mi estapé en cualquier instrumento divino que deseara. El examen de tantos documentos y la absorción de tanta información casi me habían embriagado de satisfacción. De hecho, estaba empezando a flaquear. El archivo puede abrirse siempre que estemos presentes los 3 propietarios de las llaves, dije, y sin la presencia de ningún miembro de la realeza, no será necesario despejar la biblioteca de estudiantes. Así, en lugar de la ocupada familia real, volveré aquí a menudo para continuar mi lectura. Tal era mi intención, pero tanto Rillarda como Anastasius me derribaron rápidamente. Eso no servirá, mi lady. Tienes muchas otras cosas que priorizar, como sus proyectos de investigación conjunta con ducados mayores. Además, no podemos arriesgarnos a que entres en un archivo inaccesible para tus asistentes sin que alguien de mayor estatus te arrastre. Su asistente habla con sabiduría. No podemos permitir que entres solo cuando te concentras tan intensamente que ignoras incluso nuestras llamadas. Por no hablar de que solo avanzabas en la transcripción cuando te vigilábamos de cerca, de lo contrario, te enfrascabas demasiado en tu lectura. Busqué desesperadamente a alguien que me apoyara, pero fue en vano, todos estaban de acuerdo con Rillarda y Anastasios. ¿Cómo puede estar pasando esto? No tengo ni un solo aliado. Me dirigí a Sigisbald, la máxima autoridad de nuestro grupo. Si alguien podía salvarme ahora, era él. Miró a Hortensia y a Hannelore con una sonrisa pacífica. Propongo que nadie entre en el archivo subterráneo hasta que los miembros de la familia real volvamos a llamar. Hortensia, Hannelore, no deben usar sus llaves, no importa cuántas veces se lo pida Rosemain. Entendido. Acabábamos de descubrir el archivo más fascinante, y apenas habíamos rozado la superficie. Sin embargo, aquí estaba yo, con la prohibición de acceder a él en un futuro próximo. Me sentí tan decepcionada que volví a los dormitorios, sintiéndome vacía. A nuestro regreso, Rillarda empezó a reñirme por todos mis errores. Mis ofensas incluían dar respuestas a medias a Sigisbald mientras mantenía los ojos pegados a mis documentos y me aferraba a ellos con tanta fuerza que Anastasios había necesitado arrancármelos de las manos antes de levantarme, por la espalda de la ropa y sacarme del archivo. Wilfrid me sacudió la cabeza, evidentemente decepcionado. ¿No te dijeron que evitaras a la familia real en la medida de lo posible? Mira, Wilfrid, esa parte no es culpa mía, al menos. Capítulo 533. El ritual de Dunkelfelger. Varios días después de visitar el archivo de la biblioteca, llegó una ordonnance de Raufen. ¿Qué tal si jugamos al Dieter en el edificio de los caballeros? El pájaro lo repitió 3 veces, tras lo cual envié mi respuesta. Solo después de que hagamos la investigación conjunta. Poco después apareció otro ordonnance, este de Hannelore. Mis disculpas, decía con su voz. Se suponía que el mensaje anterior era sobre nuestra investigación, no sobre Dieter. Y así, aceptamos la invitación. Rosemain, parece bastante obvio que harás una locura con esta investigación conjunta, dijo Wilfrid. Por eso voy a ir contigo al dormitorio de los caballeros. Queridísimo hermano, intervino Charlotte, ¿no deseas simplemente acompañarla por tu interés en el Dieter? Wilfrid vaciló. Aunque probablemente sentía curiosidad por el ritual, Charlotte había dado en el clavo. Los chicos del dormitorio se habían apasionado especialmente por el Dieter desde que leyeron la historia de Roderick al respecto. Como espero que nuestro querido hermano no pueda concentrarse, y estoy personalmente interesada en esta investigación, yo también iré, anunció Charlotte. ¿Puedo, hermana? Ni en 1.000.000 de años rechazaría a mi trabajadora Charlotte, sobre todo cuando solo quería aprender sobre el ritual para preparar el suyo propio del próximo año. Era mi deber como hermana mayor conceder los deseos de mi linda hermanita.
Por supuesto que sí, respondí. Y como las dos van a asistir, también podemos contar con la ayuda de sus aprendices de eruditos. No perdí tiempo en reunir a sus aprendices en la sala común, luego distribuí hojas de papel y comencé a explicar cómo realizar los cuestionarios. Naturalmente, al no haber imprentas en el dormitorio, preparar copias idénticas no era nada fácil. Por eso, cada erudito iba a tomar una hoja con la lista de todas las preguntas que iban a hacer, y luego transcribiría las respuestas por separado como un reportero de la calle. De este modo, solo tendrían que reproducir la hoja de preguntas una vez, y siempre que las respuestas estuvieran escritas según una plantilla, juntarlo todo resultaría bastante sencillo. Lord Wilfrid. Déjalo, Ignaz. Rosemaine está sugiriendo una nueva y extraña forma de hacer las cosas, seguro, pero todos sabemos que tendremos que aprenderlas tarde o temprano. No importa cómo te sientas al respecto, tienes que aceptarlo. Después de enseñar a los eruditos cómo realizar el cuestionario, hicimos los últimos preparativos y nos dirigimos al edificio de los caballeros. Raufen estaba reuniendo a los aprendices de caballero para nosotros, y nos reunimos allí en una gran sala de conferencias. El edificio de los caballeros era extremadamente grande, como cabía esperar, teniendo en cuenta sus numerosos campos de entrenamiento de diversos tamaños, por lo que se necesitaba una bestia alta para recorrerlo. Leonora nos condujo enseguida a nuestro destino. Habíamos reunido a todos los caballeros de tercer año o más, y con la presencia de 3 candidatos a archiduque, también había una gran cantidad de asistentes. ¿Así que este es el edificio de los caballeros? Es la primera vez que vengo. Charlotte y yo habíamos bajado de nuestras bestias altas y mirábamos a nuestro alrededor con curiosidad, algo que provocó una risa de Rillarda. Miss Ladies, las dos han estado aquí para el torneo interducados, dijo. Eso era cierto, pero habíamos ido directamente a los campos de entrenamiento más grandes, no habíamos estado cerca de las salas donde se impartían las clases. Pensé que aquí sería un poco más almizclado, reflexioné en voz alta. Al fin y al cabo, este era el edificio de los aprendices de caballero que tan a menudo pasaban su tiempo entrenando. Esperaba el desagradable olor a desodorante que siempre había contaminado los vestuarios de las chicas después de las clases de gimnasia en la tierra, o el espeso olor a sudor que tan a menudo se desprendía de los chicos, pero no había nada de eso. La mayoría realiza Bastien sobre sí mismos después del entrenamiento, explicó Matías. Por eso aquí no hay olores fuertes como en el edificio de los eruditos. Teodore pareció recordar el olor a hierbas del edificio de los eruditos y esbozó una suave sonrisa. Alabado sea el Bastien. Continué hacia la sala de conferencias con ese pensamiento, y pronto llegamos a Raufen, Lestilaut y Hannelore. Nos dieron la bienvenida e intercambiamos saludos. Muy bien, empecemos con el Dieter. Profesor Raufen. Después de explicar y demostrar el ritual. Una mirada severa de Hannelore había arrancado una corrección apresurada de Raufen, pero tuve la sensación de que aún le importaba solo una cosa. No podíamos dejarnos llevar por ese profesor obsesionado con el Dieter. La investigación es mucho más importante. Intercambié una mirada con Hannelore, y luego ambas asentimos. Deseo hablar con los caballeros aprendices antes del ritual del Dieter, dije. También has reunido a los aprendices de caballeros de otros ducados, ¿verdad? No deberíamos hacerles esperar. Lady Rosemaine tiene razón, primero debemos hablar con todos. Esta es nuestra promesa a Ehrenfest. Dieter puede esperar hasta después. Sí, sí. Terminemos de hablar primero para poder jugar al Dieter sin reservas, dijo Raufen. Luego se adelantó, deseoso de terminar la parte menos interesante de la reunión de hoy. La amplia aula estaba llena de caballeros aprendices. Hice que los 10 aprendices de Ehrenfest se sentaran en la fila de pupitres del fondo de la sala, donde dispusieron sus hojas de preguntas, sus hojas de respuestas y su tinta. Todos, les agradezco su cooperación, dije. Los aprendices de erudito de Ehrenfest pronto comenzarán a hacerles preguntas, y debo pedirles que las respondan todas. Las conclusiones finales que se extraigan de sus respuestas se anunciarán en el torneo interducados. Ahora, los de Klassenberg, por favor, formen una fila aquí. Pueden salir en esa dirección cuando hayan terminado.
Procesos como este eran fáciles de llevar a cabo aquí en la Academia Real, ya que todo se decidía por el rango del ducado. Los estudiantes dentro de cada ducado podrían separarse más en rangos de archinoble, med noble y ley noble, y luego en años de clase, pero decidí dejar eso para que lo resolvieran entre ellos. Y así, los 10 eruditos comenzaron a realizar el cuestionario. Habían practicado a fondo, así que hubo poca confusión o incertidumbre, todo avanzó sin problemas. Eso es todo. ¿Puede pasar la siguiente persona?, preguntó Filine, levantando una mano. Guié al siguiente aprendiz de caballero que estaba en la fila hacia Filine. Luego, una vez que habíamos pasado por la mayoría de los aprendices de Klassenberg, llamé a los del siguiente ducado. Mi función principal aquí era guiar a los caballeros, y parecía que las cosas iban bien gracias a mi contribución. Mientras me sentía satisfecha conmigo misma, Brunilde trajo a algunos asistentes. Lady Rosemaine, hemos observado el proceso de guiado, dijo. Nos haremos cargo a partir de aquí. Parece que el profesor Raufen está ansioso por discutir el próximo juego de Dieter. Sin embargo, preferiría más esto que una conversación sobre el Dieter. Pero como máxima autoridad del proyecto de investigación conjunto, evitarlo no era una opción. Rillarda y yo nos dirigimos a la esquina de la sala donde se habían instalado los otros candidatos a archiduque. Esta es una forma inusual de hacer preguntas, dijo Hannelore. Hay cierta comodidad en hacer las mismas preguntas en situaciones individuales, respondí. Los aprendices de caballeros reunidos están todos en su tercer año o más, pero ¿cuándo se les enseña realmente el canto y la danza utilizados en el ritual? Parece que los de primer año de Ehrenfest ya lo saben. Le lancé una mirada a Theodore ante este último comentario. Me había dicho que Raufen había enseñado de buen grado a los de primer año de Ehrenfest el proceso como resultado de nuestro proyecto de investigación conjunto. Incluso los de primer año visitan el edificio de los caballeros para entrenarse, por lo que se les enseña inmediatamente. Sin embargo, los que no son de Dunkelfelger desconocen en gran medida el proceso, y por tanto, no se lo toman en serio. Sin embargo, este año han sido más los que lo han hecho, ya que hemos mencionado que podría aumentar la probabilidad de recibir protecciones divinas de los dioses. Lo mismo ocurría con los aprendices de caballeros de Ehrenfest. Cuando Leonore había oído hablar del ritual de Dunkelfelger en el dormitorio, había dicho, simplemente no vi el sentido de realizarlo en ese momento. Si hubiera entendido su importancia para obtener la protección divina de los dioses, entonces me lo habría tomado más en serio. Entonces, Lady Rosemaine. Hablamos de las reglas para el Dieter de hoy, dijo Raufen, con los ojos brillando de emoción. Las habituales me parecen bien. Pero eso sería Dieter de velocidad. Efectivamente. No tendremos que complicarnos con las reglas si nos ceñimos a lo normal, ¿verdad? Raufen me miró durante 3 segundos enteros, sin saber qué decir, y de repente gritó, ¿pero por qué? ¿Cómo ha podido escribir una historia tan apasionada y gloriosa sobre el Dieter de robo de tesoros, sin querer jugarlo usted misma? No soy yo quien ha escrito el libro Una historia de Dieter, y cada partido lleva bastante tiempo, ¿verdad? Simplemente estoy aquí para ver el ritual de mi investigación. El Dieter de velocidad estará bien. Raufen se quedó paralizado por la sorpresa, mientras los cercanos aprendices de caballeros de Dunkelfelger me miraban con la boca abierta. Parecía que todos se habían convencido de que íbamos a jugar Dieter de robo de tesoros. Pero Lady Rosemaine. No es necesario jugar al de robo de tesoros para celebrar el ritual, ¿verdad? ¿O es que Dunkelfelger no trata el Dieter de velocidad con seriedad? Estaba comprobado que era necesario jugar un juego de Dieter para nuestra investigación, pero Dunkelfelger nunca había especificado de qué tipo. Hannelore asintió con una sonrisa. Tal como dice Lady Rosemaine, el Dieter es Dieter, ya sea de velocidad o de robo de tesoros. El ritual puede realizarse de cualquier manera, y Dunkelfelger siempre se toma en serio sus juegos. También creo que el Dieter de velocidad es ideal para nuestros propósitos aquí. Puede que tenga razón, Lady Hannelore, pero Hannelore hablaba como candidata a archiduque de Dunkelfelger. Raufen y los demás estudiantes no estaban en condiciones de protestar.
Su pequeña interjección había cimentado el hecho de que íbamos a jugar al Dieter de velocidad. Aún así, profesor Raufen, me alegra ver que está disfrutando de una historia de Dieter lo suficiente como para haberse involucrado tan emocionalmente en el Dieter de robo de tesoros, dije. La historia se ha disparado en popularidad en el dormitorio Dunkelfelger. La estrategia del protagonista se inspiró en los consejos de Lord Ferdinand, por casualidad. Recuerdo haberme enfrentado a él yo mismo. Suspiré. Sí que le permitía al autor tomar prestadas sus notas de estrategia de Dieter. Sin embargo, Ferdinand no ideó la historia, ni colaboró directamente en su redacción. Espero con impaciencia el siguiente volumen. ¿Cuándo podemos esperarlo? Evidentemente había sido infectado con el virus del ratón de biblioteca, cuyos síntomas incluían morir de expectación por los próximos volúmenes de la serie favorita de uno. Todo iba según lo previsto. La secuela saldrá. Bueno, todavía necesitamos las ilustraciones de Lord Lestilaut, así que en algún momento después de eso. También tenemos la intención de reencuadernar el primer volumen para incluir su trabajo. Dado que los libros solo estaban unidos con una cuerda, podríamos desencuadernarlos fácilmente para añadir nuevas páginas, aunque el proceso llevaría sin duda mucho tiempo. Probablemente haríamos algo parecido con el segundo volumen, ofreciendo una copia preliminar sin las ilustraciones e insertándolas más tarde. Mi plan original había sido traer a un artista a Ehrenfest después de mi graduación, pero no estaba segura de qué hacer cuando ya estaba comprando ilustraciones a otro ducado, así que la idea se quedó en un segundo plano por ahora. No esperaba contratar a un candidato a archiduque a punto de graduarse. Las ilustraciones ya están hechas, ¿sabes?, señaló Lestilaut. No las tengo conmigo ahora, pero puede que las vea más adelante. Tal vez cuando nos muestre su ritual o lo que sea. Espero ansiosamente la oportunidad. Aunque primero tendremos que decidir el precio y cómo hacer la entrega. Mientras contemplaba mis futuras opciones, escuché atentamente a los asistentes de Dunkelfelger dar su opinión sobre una historia de Dieter. Pronto tuvimos todas las respuestas que necesitábamos. Recopilaremos las respuestas al volver a nuestra residencia, dije. Luego informaremos a Dunkelfelger de los resultados antes de que se anuncien en el torneo interducados. Lady Rosemain, como mínimo, déjenos ayudar a organizar las respuestas, dijo Clarissa. Tal y como están las cosas, la naturaleza conjunta de esta investigación es cierta solo de nombre, yo no he contribuido en absoluto. Todos los aprendices de Dunkelfelger que supervisaban nuestra investigación conjunta asintieron enérgicamente. Mi intención era comparar mi ritual con el suyo, así que se trataba de un esfuerzo de colaboración en ese sentido, pero era cierto que no habían participado en ningún interrogatorio. Probablemente era una buena idea asignarles algún tipo de tarea. En ese caso, organicemos las respuestas en el salón de té de Ehrenfest. Deseo tener los resultados cuanto antes, así que empezaremos mañana por la mañana, cuando empiecen las clases. Pueden venir todos los que estén libres. Entendido. Vendré pase lo que pase, llueva o nieve, declaró Clarissa, apretando los puños y sonriendo felizmente. ¿Está segura de esto, Lady Rosemain? Preguntó Hannelore, con cara de preocupación. ¿Debo asistir yo también? ¿De verdad le preocupa tanto que Clarissa vaya? De repente me sentí inquieta, así que le pedí a Hannelore que asistiera, como su autoridad de Dunkelfelger para vigilarla. Pero cuando todavía estaba a mitad de la frase, Lestilaut levantó la cabeza de repente. Iré, entonces. Debo ser responsable de los alumnos de nuestro ducado. Pero tú tienes clases, hermano, ¿verdad? Ya le he escrito a mamá que te has enfrascado tanto en tus ilustraciones que has dejado escapar tu asistencia. Oh, Hannelore. Eres tan confiable. Mientras mi corazón palpitaba, Charlotte soltó una refinada risita. Lady Hannelore, es usted totalmente parecida a Rillarda cuando impide que mi hermana encuentre alguna excusa absurda para leer. Tienes razón, añadió Wilfrid. Pero preferiría mucho más una linda advertencia de alguien como Lady Hannelore que una reprimenda de Rillarda. Wilfrid, muchacho, ¿qué quieres decir exactamente con eso? Preguntó Rillarda. Acompañó su pregunta con una risa,
pero su tono había sonado tan oscuro que Wilfrid se puso inmediatamente rígido. Le di un pequeño pero comprensivo asentimiento. Entiendo cómo te sientes, Wilfrid. Aunque solo sea un poco. Después de terminar los cuestionarios, nos trasladamos al campo de entrenamiento para jugar al Dieter de velocidad. Mi objetivo era absorber el antiguo canto y baile que Dunkelfelger realizaba como ofrenda a los dioses de la lucha antes de los partidos. No había visto a otras personas realizar rituales muy a menudo, así que me hacía mucha ilusión. Como se trataba de una investigación conjunta, los de otros ducados no podían observar. Los espectadores íbamos a contemplar el terreno desde las gradas superiores, al igual que durante el torneo interducados. Esta vez no había sillas, así que teníamos que estar de pie, pero por lo demás era lo mismo. Acabamos con Ehrenfest en un extremo de las gradas y Dunkelfelger en el otro, pero en el lado de Dunkelfelger había mucha más gente. Era difícil saber si eso se debía a que tenían más aprendices de caballero o a que simplemente estaban mucho más entusiasmados con el Dieter. Rosemain, tienen más público que nosotros, dijo Wilfrid. ¿Debemos llamar a los alumnos de cursos inferiores que querían ver? Miré a la multitud sorprendentemente grande que era el grupo de Dunkelfelger y asentí. También podríamos invitar a todos los que quieran unirse a nosotros y prestar su apoyo. Charlotte envió un ordonance de inmediato, y no tardaron en llegar casi todos nuestros alumnos. Incluso entonces, no podíamos compararnos con el entusiasmo de Dunkelfelger. Ahora, comencemos, retumbó la voz de Raufen. Todos los aprendices de caballero participantes, bajen al recinto para que podamos mostrar nuestro ritual a Ehrenfest. Los aprendices de caballero de Dunkelfelger sacaron sus bestias altas y volaron hacia los terrenos como se les había ordenado, mientras los otros estudiantes gritaban y chillaban en celebración. Si podían entusiasmarse tanto por el Dieter de velocidad, entonces no había ninguna razón para que jugáramos a la variedad de robo de tesoros. ¿Y bien, Hannelore? El resto depende de ti, hermano. Lestilaut asintió. Usó una piedra fey para envolver su uniforme negro de la Academia Real en una armadura ligera, y luego descendió al terreno con los demás. Los aprendices de caballeros formaron un círculo a su alrededor mientras se levantaba su estape y gritaba: «Concede poder a los que vamos a la batalla». «Lance». Todos los aprendices de caballeros transformaron sus stabs en lanzas. Somos aquellos que ofrecen oraciones y gratitud a los dioses que han creado el mundo. Llegó la familiar introducción. Entonces, todos golpearon sus lanzas contra el suelo a la vez. Concédenos poder para que podamos obtener la victoria. Concédenos el poderoso poder de Angrif, que es insuperable. Concédenos velocidad para que podamos obtener la victoria. Concédenos la velocidad de este Febrice, que es insuperable. Al igual que la ceremonia realizada en Haldensel, la canción se basaba en una oración de la Biblia. Los caballeros aprendices que los rodeaban empezaron a mover sus lanzas mientras rezaban a los dioses relacionados con el combate, haciendo lo que parecía ser una especie de danza de espadas. Las hicieron girar y luego las clavaron en el suelo. Luego, sacaron sus armas de la tierra y las golpearon contra sus armaduras de piedra fey, produciendo un coro metálico. Desde el centro del círculo, Lestilaut blandió su lanza y bailó como los demás aprendices de caballero. Giraba y giraba, pero tenía un control absoluto de su arma de asta. Eso explicaba por qué su giro de dedicación era soberbio. «Lady Hannelore, ¿también puede girar mientras blande una lanza?», pregunté, con los ojos todavía clavados en Lestilaut. Hannelore esbozó una sonrisa algo tímida. «Me hacen practicar, naturalmente, pero no tengo mucho talento. No me atrevería a intentarlo delante de los demás». «¿Naturalmente?» No puedo creer que incluso la diminuta y tímida Lady Hannelore pueda realizar un baile tan alocado. Dunkelfelger es realmente algo más. Entonces, Lestilaut lanzó su lanza al aire y gritó: «¡Lucha!». Los aprendices de caballero rugieron en respuesta y copiaron el gesto como si trataran de romper el cielo. Todos los estudiantes de Dunkelfelger que observaban desde las gradas vitoreaban, lo que nos animó aún más al resto. Estaba claro que los aprendices de caballeros que se arremolinaban estaban unificados en su entusiasmo, que dirigían a la batalla que se avecinaba. «Esto es increíble», murmuró Judith, aturdida.
Es totalmente diferente a cuando nos enseñaron durante el entrenamiento. Los otros aprendices de caballeros asintieron con la cabeza, estupefactos. Y estamos a punto de luchar contra ellos, dijo Matías. Él y todos los demás estaban completamente absortos en la actuación de Dunkelfelger. La batalla ni siquiera había comenzado, pero ya estábamos perdiendo espiritualmente. Eso no serviría en absoluto. Lawrence, sé que el profesor Raufen enseñó a nuestros aprendices de caballeros el ritual, pero ¿podemos realmente realizar la canción y la danza?, pregunté. Sí, más o menos, respondió. Aunque, Lady Rosemaine. No me digas. Sonreí. Combatir el fuego con fuego, como se dice. Pero realizarlo ahora no nos dará tanto bombo como lo haría un baile inicial. No pude evitar una carcajada. Dar bendiciones es mi especialidad, para que lo sepas. Habiendo deducido mis intenciones, Leonore sonrió. En ese caso, Lady Rosemaine, por favor tome la posición central y cante para mejorar nuestra moral. Saqué mi bestia alta junto a los aprendices de caballeros que tocarían Dieter, pero Wilfrid me agarró la mano antes de que pudiera hacer nada más. No sé qué estás planeando, Rosemaine, pero creo que deberías dejarlo, dijo, frunciendo el ceño. Mis habilidades de reconocimiento de patrones son lo suficientemente buenas como para saber que bajar ahí va a causar grandes problemas. Como mucho, solo estamos copiando a Dunkelfelger, querido hermano. Mi objetivo es solo levantar el ánimo de nuestras tropas. Señalé a nuestros aprendices de caballeros, que seguían desanimados ante el apasionado despliegue de nuestros adversarios. Charlotte puso una mano contemplativa en su mejilla. Hermana, Dunkelfelger no puede realizar el ritual de seguimiento a menos que ganen, así que no deberías dejar las cosas como están. No parece que sea necesario que imites el ritual. Ahora que lo mencionas, es cierto. Los de Dunkelfelger realizaban rituales antes y después del Dieter, siendo este último para celebrar la victoria y ofrecer su agradecimiento a los dioses. Pero cuando me dispuse a despedir a mi bestia alta, Lestilaut regresó de los terrenos y me saludó. Deberías aprovechar esta oportunidad para realizarlo, dijo. Nuestra investigación no requerirá que compares lo que sucede cuando nuestros dos ducados realizan el mismo ritual. Bueno, ciertamente tiene razón en eso, Lord Lestilaut. Wilfrid y Charlotte intercambiaron miradas de preocupación. Me interesa ver si el mismo ritual realizado en el mismo momento y en el mismo lugar puede producir resultados diferentes dependiendo de quién lo haya realizado, dijo Lestilaut con contundencia. Hazlo. Por el bien de nuestra investigación. Muy bien. Por el bien de nuestra investigación, dije, asintiendo. Entonces me dirigí a los terrenos con los aprendices de caballeros. Una vez que llegué, Judith me indicó dónde debía colocarme. ¿De verdad puede hacer esa canción y ese baile, Lady Rosemaine?, susurró, sonando frágil. Pude ver que los aprendices de caballeros de Ehrenfest parecían preocupados por realizar el mismo ritual que Dunkelfelger acababa de hacer también. Solo Leonore se había dado cuenta de que yo estaba usando esto como una excusa para dar una discreta bendición, y dirigió a los aprendices de caballeros a tomar sus posiciones. En absoluto, respondí. Hoy era la primera vez que lo vi. Simplemente voy a seguir el ejemplo de Lord Lestilaut alzando una lanza con todos ustedes. Me pareció una buena oportunidad para darles a todos la bendición de Angriff con sigilo. Los ojos violetas de Judith se abrieron de par en par, y luego me dedicó una pequeña sonrisa. ¿No significa eso que no será el mismo ritual que el de Dunkelfelger? No podremos justificarlo como parte de nuestra investigación. No te preocupes, aparte de las palabras de la oración, no será diferente. Dar la bendición a todo el mundo es mi principal preocupación, pero aún podemos utilizarlo para nuestra investigación, ¿no? Judith asintió y volvió a su sitio. Leonore no tardó en colocarse a mi lado, donde me informó de que todos estaban en posición y me dijo algunas cosas de las que debía cuidarme. En resumen, solo tenía que clavar el principio y el final. Observé a los aprendices de caballero que me rodeaban. Por lo que recordaba, el primer paso era llamar y transformar mi estape en una lanza. Concede poder a los que vamos a la batalla. Declaré. Y luego, lance. Parte 2.
Saqué mi estapé y lo transformé en la lanza de Leidenschaft. Todos los aprendices de caballero consiguieron transformar sus stabs a su vez, pero sus ojos se clavaron en los míos con sorpresa. Oh, claro. Revelé un vistazo a esta lanza durante la clase del año pasado, pero supongo que nunca se la mostré a los aprendices de caballeros. La lanza de Leidenschaft no era exactamente algo que se mostrara a todo el mundo, así que quizás mis asistentes que visitaron el templo eran los únicos que la habían visto. Sin embargo, no era el momento de que se quedaran parados, asombrados. Vamos. No me miren a mí. Empiecen a cantar. Miré fijamente a los aprendices de caballeros, golpeé mi lanza contra el suelo y dije con mi voz más alta: somos los que ofrecemos oraciones y gratitud a los dioses que han creado el mundo. El repentino impacto y la conocida oración sacaron a los aprendices de caballeros de su estupor, e inmediatamente comenzaron a blandir sus lanzas y a cantar. Concédenos poder para que podamos obtener la victoria. Concédenos el poderoso poder de Angrif, que es insuperable. Concédenos velocidad para que podamos obtener la victoria. Concédenos la velocidad de este Febrice, que es insuperable. Me quedé en mi sitio con mi lanza en la mano. Aunque no podía cantar con ellos, no recordaba la canción, sí recordaba la oración. La entoné en voz baja para que mi voz se perdiera entre los demás. Ahora solo tengo que gritar y lucha, al final y levantar mi lanza en alto, ¿no? Esperé ese preciso momento, luego empujé mi lanza hacia el cielo y grité, lucha. Un instante después, un fuerte estruendo resonó en todo el campo de entrenamiento. ¡Gugu! Grité, dejando escapar inconscientemente mi ruido más tonto en bastante tiempo. Sin embargo, nadie pareció darse cuenta. Todos estaban concentrados en el maná que había salido disparado de mi estapé transformado. Bajé lentamente el brazo, con la mirada puesta en el cielo. En mi mano estaba la lanza de Leidenschaft, desprovista de maná y que ya no brillaba con luz azul. Sus piedras Face eran transparentes. A continuación, traté de ver qué había sido del maná que había salido disparado de mí. Si era posible, quería recuperarlo, pero no estaba segura de que eso fuera posible. Dibujaba círculos en el aire y, en algún momento, se cubría con una variedad de colores. La mayor parte era azul, pero también podía ver algo de amarillo, rojo y verde. A continuación, la luz se derramó bruscamente sobre todos, con un brillo tan deslumbrante que cerré los ojos por instinto. Podía ver la luz incluso a través de mis párpados, pero se desvaneció al poco tiempo. El cielo volvía a estar despejado cuando abrí de nuevo los ojos, y todos parecían tan aturdidos y confusos como yo. Tras un prolongado silencio, alguien entre los espectadores gritó, ¿qué ha sido eso? Inmediatamente después, el resto de la zona del público empezó a bullir de ruido. Los de Dunkelfelger eran especialmente ruidosos, mientras que Wilfrid y Charlotte tenían la cabeza entre las manos. Ya podía decir que iban a decir, te dijimos que no fueras, en cuanto volviera. Lady Rosamine, el partido está a punto de comenzar, así que, por favor, vuelva a la zona del público. Leonore, ¿entiendes lo que acaba de pasar? Pregunté. Has realizado una bendición a gran escala. Eso es todo lo que he entendido. Tal vez deberías preguntar a los demás en la audiencia. Ellos habrían tenido una mejor visión. Me rendí y volví a las gradas. Wilfrid y Charlotte se acunaban la cabeza, mientras Lestilaut y Hannelore prácticamente saltaban sobre mí con preguntas. Lady Rosamine, ¿qué demonios fue eso?, preguntó Hannelore. Nunca había visto algo así durante el ritual, añadió Lestilaut, con un tono exigente. ¿Qué demonios hiciste? Ambos me interrogaban a la vez, y todos los demás esperaban ansiosos mis respuestas, pero yo misma no estaba segura. Yo creo que fue una bendición, acabé diciendo, pero como era la primera vez que realizaba el ritual, no puedo decirles con exactitud lo que sucedió. Desde abajo, la luz parecía multicolor, pero ¿cómo se veía desde aquí arriba? Ambos intercambiaron miradas y luego Hannelore explicó lo que habían visto. Usted produjo la lanza de Leidenschaft, ¿correcto? Puede que yo la haya visto antes, pero los demás no y por eso se sorprendieron mucho. Y por una buena razón, añadió Lestilaut.
Recuerdo haber recibido un informe hace algún tiempo en el que se decía que ella podía fabricar la lanza, pero ¿quién iba a esperar que fabricara el instrumento divino aquí, de entre todos los lugares? Todos asintieron con la cabeza. Hannelore hizo un mohín. Hermano, cuando te di ese informe, recuerdo que dijiste que era, obviamente falso, y luego ignoraste todo lo demás que dije sobre el asunto. Fue el espectáculo más hermoso que jamás haya agraciado mis ojos, intervino Clarissa desde un lado. He visto ese mismo ritual realizado en Dunkelfelger más veces de las que puedo contar, pero solo ahora entiendo su verdadera divinidad. Lady Rosemaine, o Santa de Ehrenfest, tenemos la bendición de estar en tu presencia. Clarissa. Intenté detenerla, pero siguió despotricando, con sus ojos azules brillando. Escucha. Porque con un chispazo de corazón la gran luz azul salió disparada de la lanza de Leidenschaft, demostrando a todos que era el artículo genuino. Mientras la empuñaba con serena gracia y entonaba su santa oración, Lady Rosemaine se convirtió en la mismísima imagen de Mestionora, una belleza resplandeciente con el permiso de los mismísimos dioses para usar sus instrumentos divinos a voluntad. La visión reclamó mi corazón, y verdaderamente lloré. Hazla callar, dijo Lestilaut, haciendo una mueca a Clarissa. Ciertamente, nuestra conversación no podría continuar con ella entrometiéndose y divagando para sí misma. Desde el fondo de mi corazón, estoy muy agradecida por haber recibido la vida, ya que me permitió ser testigo de un espectáculo tan milagroso. Continuó Clarissa. Oh, pero ¿por qué debo ser mucho mayor que usted, y de un ducado diferente, Lady Rosemaine? Lo único que quiero es estar contigo aquí en la Academia Real. Para pasar cada año grabando tu bendición en mis retinas. Clarissa, dije, tengo una petición para ti. Ella se volvió hacia mí de inmediato. ¿Y qué podría ser, Lady Rosemaine? Pide y recibirás. Le presenté varias hojas de papel que Philine había traído consigo. Antes de que te olvides, me gustaría que escribieras una carta a Harmut detallando lo que has visto hoy aquí. Para su investigación, querrás saber hasta el más mínimo detalle, y significaría mucho para mí si pudieras proporcionar todos los detalles que puedas. Apoyar a tu prometido es un trabajo importante, ¿no? Todos los detalles que pueda, entendido. Puede contar conmigo. Clarissa aceptó los papeles y se puso a garabatear furiosamente. Eso la mantendría tranquila durante un tiempo. Ahora, continuemos, dije, volviéndome hacia Lestilaut y Hannelore. Copié a Lord Lestilaut levantando mi lanza, y nada más, así que me sorprendí más que nadie cuando de repente disparó el maná que había puesto en ella. ¿Tú también te sorprendiste?, murmuró Wilfrid. Seguro que no lo parecía. Al parecer, desde su perspectiva, el maná había salido disparado hacia el aire, había adquirido color y luego había vuelto a llover. Me pareció que una parte de la bendición salió volando hacia alguna parte, dijo Charlotte, provocando el asentimiento de los demás. Yo no me había dado cuenta de ello, pero los que observaban desde arriba lo veían muy claro. ¿A dónde fue exactamente?, pregunté. No lo sé. Lo más que puedo decir es que, mientras la luz giraba en el aire, una parte simplemente se esfumó. Ahora que lo mencionas, recuerdo que algo similar ocurrió durante otro ritual que realicé. Tal vez ocurra durante todos los que tienen lugar en la Academia Real. Por supuesto, me refería al ritual durante el cual había obtenido los nombres del dios de la oscuridad y de la diosa de la luz, pero me abstuve de decirlo abiertamente. El tema se manejaba con mucha cautela incluso durante la clase de candidato a archiduque, y lo último que quería era una combustión espontánea. Parece que recibiste las bendiciones de todos los dioses a los que rezaste, pero ¿qué separa tu ritual del de Dunkelfelger?, preguntó Lestilaut, con una expresión pensativa y seria. Es necesario utilizar la lanza de Leidenschaft. Me devané los sesos buscando una explicación. La lanza podría ser un factor, al igual que el maná donado. Fue el propio maná el que salió volando, ¿no? Y tú no ofreciste ninguna, según tengo entendido. El maná se ofrece durante el ritual que sigue a una victoria. Esa es la razón más probable, entonces.
Ofrecer maná es esencial para recibir bendiciones y protecciones divinas de los dioses. En algún momento de nuestra discusión sobre los rituales, el juego de Dieter de velocidad había comenzado. Raufen invocó a una bestia fey que debía ser derrotada, y los caballeros Dunkelfelger montados en sus bestias altas saltaron a la acción. Su coordinación fue impecable, como siempre. Una vez que terminaron, fue el turno de Ehrenfest. Este era un momento muy esperado, si es que lo hay. Los espectadores se inclinaban hacia adelante para ver lo que nuestros caballeros podían hacer después de recibir una bendición tan grande. Comiencen, se dijo. El combate había comenzado oficialmente y la bestia fey había sido convocada, pero todos actuaban de forma extraña. Algunos cargaban hacia adelante a una velocidad tremenda solo para caer de bruces como si alguien hubiera pisado el freno de repente. Judite apuntó un tiro desde lejos, como se esperaba de nuestra francotiradora especialista, pero su ataque acabó volando en una dirección completamente diferente. Todos se movían de forma tan inusual. Algo tenía que estar mal. ¿Pasó algo? Todos se están moviendo de forma tan extraña. Wilfrid y Charlotte expresaron su preocupación, haciendo que el Stilaut se burlara. ¿Seguro que les has dado una bendición y no una extraña maldición? Hermano, exclamó Hannelore, pero las reacciones de los demás parecían indicar que tenía razón. Algo estaba realmente mal. ¡Ya! Sin embargo, mientras todos daban vueltas como si se tratara de una comedia, Traugot lanzó un grito de guerra, y cargó contra la bestia. La espada que tenía en sus manos estaba cargada de maná y brillaba con una luz iridiscente. ¡Alto, Traugot! Gritó Matías. El maná incontrolado es peligroso. Perderemos si no nos damos prisa. Después de todo este tanteo, ya hemos perdido. No vale la pena el riesgo. Traugot se limitó a mirar a Matías con los ojos muy abiertos, y luego bajó su espada con frustración. Bájalo al 70%, por lo menos, continuó Matías. Si no lo haces, alguien en la zona del público podría resultar herido. Eso nunca ocurriría. Mi maná no es tan. Ahora mismo, es así de peligroso. Contén tu poder cuando ataques. La luz alrededor de la espada de Traugot se atenuó mientras empezaba a contener su maná obedientemente, y luego lanzó un ataque debilitado. Se estaba conteniendo, pero incluso así, su fuerza era comparable a la de nuestro propio caballero comandante, Karstedt. El único golpe de Traugot vaporizó a la bestia fey por completo. ¿Tanto maná tenía Traugot? Me pregunté, parpadeando sorprendida cuando Raufen hizo su anuncio. Tiempo. La victoria es para Dunkelfelker. Voy a preguntar a los aprendices de caballero que les hizo exactamente la bendición de Rosemain, Wilfrid dijo, luego sacó su bestia alta y bajó volando a su encuentro. Charlotte y yo lo seguimos, al igual que el Stilaut y Hannelore. Cuando llegamos al terreno, Wilfrid ya estaba hablando con los caballeros. ¿Puedes decirme cuál era el problema? Me resultó extremadamente difícil controlar mi maná. Luchaba incluso para dar un simple paso. No habían experimentado ningún problema cuando se movían normalmente en sus bestias altas, pero intentar acelerar con el maná les había hecho ir súper rápido, e intentar reducir la velocidad les había hecho detenerse bruscamente. Además, cada vez que atacaban, sentían un retroceso mayor que nunca, mucho más de lo que eran capaces de soportar. ¿Fue la bendición demasiado, entonces? Pregunté. Tal vez los había puesto a todos en un estado similar al de después de realizar mi ritual de protecciones divinas, cuando apenas era capaz de controlar mi maná. El aprendiz de caballero asintió. Es muy probable. Nuestros cuerpos no pudieron seguir el ritmo. En resumen, habíamos perdido porque nuestros caballeros estaban tan sobrebendecidos que ni siquiera podían moverse correctamente. ¡Qué humillante! Habríamos jugado mejor sin mi ayuda, aunque hubiéramos acabado perdiendo. Así que fue más una maldición que una bendición, dijo Wilfrid. Charlotte asintió. Hermana, debes tener más cuidado con la cantidad de maná que usas cuando das bendiciones. Ambos tenían razón, y en un momento así, lo único que podía hacer era agachar la cabeza avergonzada. Mis disculpas, Lord Lestilaut, Lady Hannelore. Yo,
No tenía idea de que esto pasaría. No pretendía utilizar el ritual que Dunkelfelger ha protegido y atesorado durante tantos siglos, para lanzar una horrible maldición sobre mis propios aprendices de caballeros. Hannelore sonrió. Su momento fue simplemente desafortunado, Lady Rosemaine. Este es un nuevo descubrimiento para todos nosotros, así que por favor no se sienta tan deprimida. Lady Hannelore es tan amable. Es mi alma gemela. Mientras me deshacía en elogios hacia mi querida amiga, Lestilaut hizo florecer su capa y señaló el centro de la arena. Es el momento del ritual final, Hannelore, dijo. Ve tú. Entendido, hermano. Hannelore se subió a su bestia alta y voló hacia el centro de la arena, como se le había ordenado. Lestilaut la observó por un momento, luego se volvió hacia mí y dijo, solo los caballeros pueden permanecer aquí. Debemos volver a la audiencia. Y así, volvimos rápidamente a las gradas. No pude distinguir lo que Hannelore decía desde tan lejos, pero transformó su estape en un bastón que no reconocí y comenzó a hacerlo girar lentamente en un círculo sobre su cabeza. Lord Lestilaut, ¿qué es ese bastón? Pregunté. Su punta estaba decorada con una gran piedra fey que se parecía mucho a una joya, flanqueada por lo que parecían ser las alas de un murciélago o las branquias extendidas de un pez. Se dice que pertenece a Berfuremeer, la diosa de los océanos. Aunque no puedo decir si eso es cierto. Definitivamente lo era. Prácticamente podía oír el choque de las olas contra la orilla con cada giro del bastón de Hannelore. Los sonidos pronto llenaron el aire, y el maná comenzó a elevarse gradualmente de los caballeros aprendices de Ehrenfest como una bruma. Si yo soy la santa de Ehrenfest, entonces Hannelore debe ser la santa de Dunkelfelger. Seguí observando, sintiéndome completamente conmovida mientras el maná se retorcía en el aire como si fueran olas. Lestilaut, en cambio, se frotaba los ojos con incredulidad. ¿Qué es eso? ¿Qué quieres decir? Pregunté. ¿No es el ritual habitual que realiza Dunkelfelger? Lo es, pero es la primera vez que veo este fenómeno. ¿Qué? Quiero decir que parece que el maná sale de los caballeros aprendices de Ehrenfest. ¿Va a estar todo bien? ¿Quién sabe? Oh no. Seguí mirando el terreno, sintiéndome incómoda. En sintonía con el giro de Hannelore, el maná de los aprendices a caballeros comenzó a girar como un remolino, siendo succionado cada vez más cerca del centro. Entonces, Hannelore elevó su bastón al aire y dijo algo que no pude oír, momento en el que el remolino de maná fluyó hacia el cielo como un dragón. Así concluyó el ritual. Hannelore regresó a las gradas, y luego lo hicieron los aprendices de caballero. Lady Hannelore, ¿qué demonios acaba de pasar? Pregunté. Lestilaut añadió, nunca he visto que el ritual produzca tales resultados. Hannelore esbozó una sonrisa preocupada. Ahora entiendo muy bien su confusión previa, Lady Rosemaine. Igualmente, no tengo ni idea de lo que ha pasado. Sin embargo, intuí que detener el ritual a mitad de camino no sería prudente, así que lo terminé a pesar de mi incertidumbre. Leonore y Matías dieron respuestas en su lugar. Creo que el ritual de cierre de Dunkelfelger devuelve las bendiciones proporcionadas por los dioses. Estoy de acuerdo con Leonore. Pude sentir cómo se desvanecía la bendición que nos concedió Lady Rosemaine, y cómo mi maná volvía a la normalidad. También parece haber calmado mi emoción. Mis latidos son sorprendentemente estables teniendo en cuenta todo lo que ha pasado. ¿Así que tiene un efecto calmante? Preguntó Hannelore, parpadeando a los aprendices de caballeros. Supongo que todos están bastante tranquilos a pesar de nuestra reciente victoria. Juntó las manos frente a su pecho y susurró, debo usar bien este poder. Incluso después de una conmoción tan grande, Hannelore era muy previsora. Su capacidad para recuperarse tan rápidamente la hacía parecer mucho más una candidata a archiduque de un ducado mayor. La verdad es que ver lo buena que era me hizo sentirme tonta por haber entrado en pánico y haber hecho girar mis ruedas por la confusión. Tenía que aprender de su ejemplo y centrarme en cómo podía utilizar el ritual en nuestro beneficio. Suponiendo que pueda gestionar un poco mejor la cantidad de maná que le pongo, este ritual probablemente sería útil para cosas como la casa del Señor del Invierno.
tendré que investigar un poco. Hoy ha habido muchos acontecimientos inesperados, pero también ha habido muchos descubrimientos nuevos, dijo Lestilaut. En general, ha sido un uso productivo de nuestro tiempo. Nos alegramos de haber sido útiles, respondió Wilfray. Entonces, ¿cuándo realizará Ehrenfest su ritual? Hannelore tiró de la capa del Lestilaut. Hermano, hemos visto el ritual de Lady Rosemaine hace unos momentos, ¿verdad? Negó con la cabeza. Ella nos estaba copiando, no realizando una ceremonia religiosa de Ehrenfest. El acuerdo era que, a cambio de que mostráramos nuestro ritual, ellos nos mostrarían el suyo. Como dijo, aún no habíamos cumplido nuestra parte del trato. Lo preguntaré de nuevo. ¿Cuándo actuará Ehrenfest? Dijo Lestilaut, mirándome fijamente. Sus ojos rojos rebosaban de curiosidad, y por una buena razón, ya le habíamos sorprendido 2 veces hoy, y eso con los rituales de su propio ducado. Bueno. Observé los rostros que tenía delante. Estaba la apologética Hannelore, el curioso Lestilaut, la ansiosa y temblorosa Clarissa, y el resto de los estudiantes de Dunkelfelger. Les sonreí a todos y les dije, Lord Lestilaut, póngase en contacto con nosotros cuando haya terminado todas sus clases. Las relaciones entre nuestros ducados se resentirían si Aub Dunkelfelger creyera que los libros y rituales de Ehrenfest han hecho caer tus notas. Es una idea maravillosa, Lady Rosemaine, dijo alegremente Hannelore. Todos los demás miraron a Lestilaut, cuestionando si podría lograrlo. Ja. Se burló Lestilaut. Cuando empiece a tomármelas en serio, las meras clases no me llevarán nada de tiempo. Y con esa declaración, se sacó la capa y se alejó del campo de entrenamiento. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.